Gracias por continuar con nosotros en Gilberto Brenis Live. Y ahora vamos a conocer qué son las ectasias corneales. Pareciera el nombre de una planta, pero no. Puede suceder en nuestros ojos. Está con nosotros y me da muchísimo gusto saludar a Fernando Hernández Miranda. Fer, qué gusto verte. Hola, ¿cómo estás, Gilberto? Muchas gracias por la invitación. Y bueno, hoy nos toca hablar un poquito de ectasias corneales. ¿Qué son las ectasias corneales? Por favor, cuéntame. Bueno, ectasia se refiere a un proceso, vamos a decirlo, degenerativo porque es progresivo, de la córnea. La córnea es la lente que tenemos en el ojo en el centro, la córnea que digamos, es la carátula transparente donde colocamos los lentes de contacto para que la ubiquemos mejor, ¿ok? Las córneas normalmente deben de tener un grosor de 540 micras, más o menos 20 micras. Cuando nosotros hablamos de ectasia a un paciente o alguien escucha hablar de ectasia, ese término se refiere a que ese proceso degenerativo va a ir adelgazando la córnea. La córnea, que debe de tener un grosor que es fijo, se va adelgazando con el tiempo y eso va haciendo, digamos, cambios refractivos en la persona. Es normal que cualquier persona tenga cambios refractivos hasta los 18 o 21 años. Cualquier persona puede tener una graduación que varíe conforme va creciendo el cuerpo o va creciendo el ojo. El problema con las ectasias es que son pacientes que pueden no diagnosticarse pensando que son cambios normales de graduación. Y bueno, el pequeño detalle es que pues ya tienen más de 18, tienen más de 21 años y que la graduación sigue progresando, inestable, y lo único que van haciendo es cambio de lentes, se van acostumbrando a ver borroso, ya no notan los cambios porque el cambio es progresivo, muchas veces no lo van notando hasta que a alguien se le ocurre decirle, bueno, ¿cuántos años tienes? 25, 30, y tú sigues cambiando la graduación. Aquí hay algo y es cuando tenemos que investigar que no haya una ectasia. Ahora, esto no quiere decir que también les pueda dar a los niños o a los adolescentes. También hay casos de gente muy jovencita. Yo he visto casos de 8 años, 10 años, 15 años, que bueno, uno también son cambios muy grandes, son refracciones que van aumentando más de lo normal. Entonces, en estos casos, si sus hijos, los niños, los adolescentes notan que tienen cambios muy grandes en su refracción, tampoco es normal. Hay que investigar porque puede tratarse también de una ectasia. El, Obviamente, pues hay varias causas. Se considera multifactorial. Básicamente es genético, es por un defecto de los enlaces de colágeno en el estroma de la córnea. La córnea tiene varias capas. La más gruesa es el estroma, que es la capa del medio, como si fuera un sándwich. Entonces, la capa del medio es la que se va, digamos, por defectos de la colágena, se va adelgazando como si estiráramos una tela y se van abriendo esas fibras y va disminuyendo el grosor de la córnea. Las causas, bueno, como comenté, son multifactoriales, asociadas obviamente a un defecto genético, pero que se pueden acelerar por otro tipo de procesos. Puede ser, por ejemplo, talladores, gente con alergias de repetición, gente con infecciones de repetición, puede ser gente que está estable y de repente una temporada con ojo seco por cambios de hábitos, uso de la computadora, aire acondicionado, eh, exposición, por ejemplo, a factores que pueden evaporar la lágrima, el sol, luz ultravioleta, etcétera. Entonces, todos esos cambios se van aumentando a la predisposición genética que tiene la persona y van haciendo que se vaya adelgazando la córnea y como consecuencia, pues va empeorando su enfoque, sobre todo la visión de lejos, pero también causa astigmatismo que afecta lejos y cerca. Aquí lo Cuando mencionas, importante, perdón que te interrumpa, pero cuando mencionas talladores, nada más para aclarar que es quienes nos tallamos los ojos de manera habitual. exactamente, nos Ok. referimos, bueno, incluso a veces utilizamos ese término hasta en los congresos, los niños o las personas que ya están como que con el hábito de tallarse el ojo porque sienten alivio, pero esto va a causar más inflamación y va a causar también esa inflamación más degeneración de la córnea y adelgazamiento. Y esto va a acelerar, digamos, la velocidad en la que va evolucionando o va empeorando la enfermedad, ¿no? Como te decía, bueno, aquí lo importante es hacer el diagnóstico porque pues hay muchos mitos que si se detiene, si me pongo los lentes todos los días o si uso lente de contacto duro todos los días. Aquí nada más hay dos tratamientos, digamos. Uno es
hacer la aplicación de una vitamina que se llama riboflavina con técnica de cross-linking y todas sus variantes, cross-linking con iontoforesis, epión, epiof, acelerado, etcétera. Básicamente es aplicar una vitamina para endurecer el estroma corneal. Obviamente hay criterios, no pueden ser córneas muy delgaditas, por eso hay que hacer un diagnóstico oportuno, porque córneas muy delgaditas ya no son candidatas para esta vitamina. Con esto se queda protegido el paciente más o menos entre 4 y 7 años. La otra, digamos, ¿Cómo se aplica esta proteína? ¿Es en gotas? es una vitamina que se aplica en gotas, pero se tiene que catalizar. Entonces no es una vitamina que el paciente se pueda aplicar en su casa como si fueran las gotas que mandamos cuando tienen una conjuntivitis. Son unas gotas que vienen con una composición osmolar diferente para que puedan penetrar en las capas más profundas de la córnea sin llegar obviamente al estroma, o sea, hasta un límite. Por eso tiene que ser bien seleccionado el paciente y de esa manera la vitamina se impregna. Aquí la clave o digamos la, lo que se tiene, digamos la ciencia de esto es que se tiene que activar la vitamina. ¿Cómo? Pues se tiene que catalizar la acción, la interacción entre las fibras de colágeno y la vitamina, se tiene que catalizar esa interacción con luz ultravioleta artificial. Entonces, bueno, hay un dispositivo que se llama lámpara de crosslinking precisamente, que emite luz ultravioleta ya calibrada para que se exponga la córnea impregnada previamente y con eso se sella, como si fuera un barniz, que sellan con luz UV, le digo yo a los pacientes, a las señoras, eso es lo que va a hacer, va a acelerar que se seque ese barniz, por así decirlo, pero va a conservar una córnea transparente. Oye, Eh, algo que quisiera preguntarte antes de continuar con los tratamientos. ¿Cómo detectas o el grosor de la córnea? ¿Se hace algún tipo de estudio o cómo pueden ustedes determinar el grosor que tiene? Siempre que hay un paciente que tiene gradaciones muy altas, sobre todo astigmatismos muy altos, gente que tiene gradaciones muy inestables, lo recomendable como screening es hacer una topografía que nos dé datos de curvatura y nos dé datos de grosor. Clínicamente, en los primeros estadios o en las primeras fases de una ectasia, es muy difícil darnos cuenta por clínica que la córnea se está adelgazando, porque hay que recordar lo que decíamos, la córnea es muy delgadita, son 540 micras, es menos de 1 milímetro. Entonces, variaciones de 20, 30, 50 micras son muy difíciles de detectar por pura clínica. Entonces, este tipo de estudios, las topografías con paquimetría, son las que nos van a dar esos datos y ya vamos formando nosotros los criterios para hacer el diagnóstico si la córnea se está adelgazando, aumentando su curvatura, el paciente está aumentando su gradación y bueno, datos clínicos ya en unos estadios más avanzados, aumento de la trama nerviosa, estrías del BOC, son datos clínicos que como oftalmólogos tenemos que buscar siempre en un paciente si no contamos con este tipo de estudios, bueno, al menos hacer el diagnóstico clínico para ir ya empezando a canalizar en el tratamiento al paciente. Ok, y entonces estábamos platicando de los tratamientos antes de que te interrumpiera. Entonces, este tratamiento, digamos, es el recomendado, sobre todo en niños o personas menores de 14 años. No es tan invasivo y como comenté, hay casos que empiezan muy jovencitos, 8, 10, 12 años. Este tipo de pacientes, lo recomendable es empezar con este tratamiento antes de que avance. El segundo tratamiento es el implante de anillos. El implante de anillos lo que va a hacer es como si fuera una varilla que va a aplanar la córnea. El efecto es mecánico. Yo les explico a los pacientes como los aros del bordado que tensan la tela se van a implantar en la córnea que se está haciendo picuda y van a aplanar el centro donde está la pupila. Este es un efecto mecánico que nos va a ayudar también a mejorar regularizando la superficie de la córnea, el enfoque del paciente. No es como tal una cirugía refractiva, pero sí va a ayudar a recuperar algo de lo que ha perdido el paciente mientras no se hizo el diagnóstico. Y bueno, la técnica se puede hacer implante manual con bisturí de diamante, se puede aplicar, hacer el túnel con láser de femtosegundos, que ahora es mucho más cómodo y mucho más rápida la recuperación. Y ya el último estadio de una ectasia, pues es una córnea que está tan delgada que ya no es candidata para la vitamina, que ya no es candidata para un implante de anillos. En estos casos
son pacientes que incluso la córnea está tan deforme, tan picuda, que ya el lente de contacto les lastima, a veces no se les puede adaptar otro tipo de lente de contacto especial, la córnea pierde transparencia, ya una vez que está muy delgada pierde transparencia, y esa transparencia, bueno, ya después no le va a ayudar, una vez que la córnea ya se opacó, no hay forma de que el paciente vea con ningún tipo de lente. En estos casos, acudimos al trasplante de córnea, que ya son los queratoconos o las ectasias grado 4. Las ectasias grado 4 son córneas que, aparte de estar delgadas, ya están con pérdida de la transparencia, que no mejoran con ningún tipo de lente. Básicamente son esos tres tratamientos. Entonces, la recomendación es vigilar a todos los pacientes y utilizar las dos herramientas que comentamos primero para evitar que lleguen a un trasplante, sobre todo en personas que son muy jóvenes, porque hay que recordar que el riesgo de rechazo de un trasplante, mientras más joven es el paciente, pues es más alto. Lo ideal es hacer un trasplante en un paciente que tenga más de 40, 50 años. Oye, y algo que quisiera preguntarte, ¿cómo podemos prevenirlo en un momento dado? ¿Esto es hereditario, por ejemplo, o podríamos determinar que yo podría ser candidato a tener ectasia corneal? ¿O cómo saber para no llegar a ese grado en el que digas ya es demasiado tarde? Pues lo ideal es acudir con el oftalmólogo siempre que hay una alteración en la visión, siempre que una persona note que ve peor o que veía bien y ahora ve mal, o que los lentes le están fallando y no tiene mucho que se los hizo y tiene cambios de gradación constante. Más que nada aquí es hacer un diagnóstico oportuno. Como prevención, bueno, si ya viene el problema genético, es muy difícil evitar que se desarrolle, pero sí lo podemos retrasar, evitando tener ojo seco, evitando tener alergias crónicas, evitando tener infecciones de repetición, y eso puede ayudar de alguna manera a que el paciente no le avance tan rápido un problema que ya tiene por ese defecto de colágena que es congénito, Una, pero como tal todavía no se puede prevenir, se puede detener o se puede corregir con los anillos un poco esa deformidad de la córnea, pero sí es importante, les digo, el diagnóstico porque una vez que se presenta, bueno, empieza a avanzar. en el caso de los anillos, por ejemplo, una vez que se colocan, ¿ya son para toda la vida o hay que cambiarlos cada determinado periodo de tiempo? Yo les digo a los pacientes que la idea es que pues estén ahí lo más que se pueda. El queratocono se empieza a detener conforme va envejeciendo la córnea, pero sí, así como se puede detener en un grado 1, se puede detener en un grado 3. Entonces, la idea es que con los anillos nosotros tratemos de llevar al paciente y que los anillos no se rechacen, no se salgan, no se muevan. Mínimo, yo les recomiendo hasta que cumplan 40, 45 años, que es cuando la córnea ya ha envejecido más y es cuando ya hay menos riesgo de progresión. Pero una persona de 20, 25 años, lo recomendable es que esos anillos los cuide mucho, que no se le muevan, que no se le infecten, que no se rechacen, para que de esa forma, en lo que, digamos, va avanzando o la evolución natural de la enfermedad es que se va a detener, pero después de esa edad. Obviamente, si el paciente llega a los 40, 45 años y los anillos están en posición correcta, los dejamos ahí sin problema. No hay indicación de quitarlos. Porque hay que recordar que al momento de quitarlos, ¿qué va a pasar? La córnea va a recuperar su forma anterior, entonces lo que había ganado de visión con los anillos lo va a perder. Lo ideal es que los tengamos a los 40, 45, más no quiere decir que a esa edad ya se van a quitar, porque van a seguir ayudando para regularizar la córnea y ver mejor. Claro, Fer. Oye, pues muchas gracias por toda esta información muy interesante. Si queremos consultarte, Fer, ¿dónde podemos encontrarte? Y miren, pueden comunicarse por WhatsApp o vía telefónica al 55 22 03 71 14. Y estamos en Ciudad de México y en Ciudad de Puebla. Para cualquier valoración o alguna otra alteración oftalmológica, los podemos valorar. Perfecto, Fer, muchas gracias. Te mando un abrazo. Igualmente, gracias. Nosotros nos despedimos. Gracias por habernos acompañado en una emisión más de Gilberto Brenis Live. Nos vemos mañana muy puntuales, 3:30 de la tarde.